explicada. Entonces, ustedes me dicen si entienden o así, porque me dicen en el chat. Y bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Habíamos visto, pues, las gráficas presión por volumen, ¿no? Que dependían presión por volumen, ¿no? Y se supone que lo que deben conservar eran los tipos de procesos. Ok, los tipos de procesos termodinámicos. ¿Y cuáles son esos? Dieron conservar que eran cuatro. Uh, el isocórico, o isovolumétrico. Cualquiera de los dos está bien. Y eso que dice, nos dice que la presión, digo que el volumen va a ser constante. Ese es isocórico, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que el volumen sea constante implica que el trabajo va a ser igual a P. No, no es cierto. Que si el volumen es constante, que, que, que como es la integral de P diferencial de V, entonces, como el volumen es constante, esta integral se mueve directamente. Entonces el trabajo va a ser igual a cero. Y entonces la energía interna solo va a depender del calor. Eso es para un isocórico. Luego, el otro proceso que veo es isobárico, donde la presión es constante, donde P es constante, y por tanto el trabajo va a ser igual a P por V2 menos V1. Y no va a ser esa integral, no va a ser la integral, solo va a ser el trabajo, así. Bueno. Y luego vean el proceso isotérmico. Isotérmico, donde la temperatura es constante. Y por tanto, pues esto no cambia, el trabajo pues no va a cambiar, ¿no? Esto se mantiene igual. Y ahorita la dibujamos. A ver, o sea, las isotérmicas es las que han visto todo el tiempo, es como una gráfica así todo el tiempo. Eso para un gas ideal. Lo que pasa en otras, no son gases ideales, pues como que cuando cambian de fase, se hacen lineales y vuelven a así, ¿no? Porque aquí no hay ninguna transferencia de calor, pero pues eso no lo vimos y no creo que sea importante. Porque solo, en este caso, en la termodinámica, solo estamos viendo a los gases ideales, ¿no? Es lo que nos interesa. Y luego, el último es el proceso adiabático, aunque también se le conoce como isoentrópico, pero pues eso no nos interesa, lo que nos interesa es adiabático. Adiabático se refiere que el calor es igual a cero y por tanto la energía interna solo va a depender del negativo del trabajo. Y muy bien, ya es todo eso. Y esas son las características. Mm, y pues sí, es eso. Y ustedes dicen pues así, ¿no? ¿Qué condiciones se deben de cumplir para un proceso isotérmico? Que el calor se meta muy lentamente, para que no haya ningún cambio de temperatura. Lentamente. Y ahorita vamos a ver que para un gas ideal, para un gas ideal,
delta U no va a depender ni de, ni de la presión ni de la temperatura, ni del volumen. Un segundo, disculpa. Del volumen, solo de la temperatura. Y eso ya habíamos visto, y eso vimos también en el ejercicio de el jueves o el viernes, el jueves, ¿no? Eso vimos en el ejercicio del jueves, donde delta U es igual a cero, porque solo depende de la temperatura, ¿no? Y como estamos en un proceso isotérmico, delta U es igual a cero, ¿no? Se supone que ya vieron esto, ¿y cómo se veía esta gráfica? Pues vemos, esto es un proceso isotérmico, ¿sí? Muy bien. Pero para los otros, dejen, déjenlo dibujo para todos los procesos. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes supongan que tienen una isoterma así. Una isoterma así. Así. Más o menos, ¿no? Entonces, este es un proceso isotérmico. Vamos a empezar desde este punto A. Y de aquí, pues se van a derivar los otros procesos, ¿no? Ah, entonces, aquí se va a alcanzar una temperatura 4, ¿no? Un estado 4, que se refiere a un proceso isotérmico. ¿Y por qué 4? Porque vamos a describir los otros. Isotérmico 4. Y los otros van a ser un isocórico, donde el volumen es constante, donde isocórico y pues aquí el otro proceso es un proceso uh, isobárico donde el volumen es constante. Isobárico. Y quiero que vean algo muy chistoso que pasa con los procesos adiabáticos. En los procesos adiabáticos, la gráfica es casi una isoterma. Es casi una isoterma. Pero baja más rápido. Al principio está al mismo nivel que una isoterma, pero baja más rápido. Y aquí es un proceso adiabático. Es el 1, ¿no? El 1. Y pues vamos a comparar todos estos procesos, ¿no? Vemos entonces que para un proceso isocórico la temperatura 2 va a ser menor que la temperatura A, ¿no? Para un proceso isobárico la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura inicial, ¿no? Para un proceso adiabático, la temperatura 1 va a ser menor que la temperatura A, ¿no? Y eso nos quiere decir que el calor va a ser igual a cero, ¿no? Y en un proceso isocoico, el trabajo va a ser igual a cero, ¿no?
En un isobárico, pues no va a pasar nada, ¿no? En un proceso isotérmico, lo que va a pasar es que la energía interna va a ser igual a cero, ¿no? Porque pues dijimos que para un gas ideal, pues solo va a depender de la temperatura de esa energía interna, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? La temperatura 4 va a ser menor que la temperatura y así, ¿no? Y pues esos son los procesos. Se supone que con Daniel los vean y pues así. Esto es muy importante que lo vean. Un proceso adiabático baja más lenta, baja más rápido. Y esto nos va a importar para el siguiente tema. Pero antes de pasar al siguiente tema, tenemos que ver las capacidades caloríficas para cada uno de los procesos, ¿no? En concreto dos. En concreto dos. Mm, capacidades. Capacidades caloríficas para, digo, de un gas ideal para el volumen constante y presión constante. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan cuáles eran las capacidades caloríficas? Pues eran las que dependían del material, ¿no? Tenemos que el calor es igual a N por C por delta T, ¿no? Y esto, pues va a cambiar, como les había dicho en los ejercicios y como vean con Daniel Servin, va a depender si el volumen es constante o si la presión es constante, vaya. Muy bien. Entonces van a ser dos distintos tipos de trabajo. Y ahorita vamos a ver su relación, cómo se relacionan estos dos tipos de calor y sus coeficientes, ¿no? Sus coeficientes, sus capacidades caloríficas. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver con un ejemplo. Ustedes supongan que tienen una caja así, donde se tiene un volumen constante, y pues aquí tiene su gas ideal, ¿no? Su bonito gas ideal, en este volumen constante. Su gas ideal. Entonces, a esta cajita se le va a meter cierto calor. Un cierto calor de Q. Y eso, como dijimos, va a ser un NCV delta T. Digo, diferencial de T. Ajá, ¿no? ¿Esto qué implica? Como dijimos, el trabajo va a ser igual a cero. Ajá, el trabajo va a ser igual a cero porque es un proceso isocórico. Ay, chinga. Me faltó la C. Isocórico, ¿no? Entonces, delta U va a ser igual a Q, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Déjenme pongo con azulito, ¿no? Diferencial de Q es igual a NCB diferencial de T, ¿no? Entonces el cambio en la energía interna solo va a depender del calor, porque pues como es un volumen constante, pues no hay ningún pistón que ejerza algún trabajo, o ni siquiera el propio sistema, el mismo gas ideal, puede ejercer un trabajo. Entonces, pues sí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver el otro caso para una presión constante. Una presión constante. Entonces, para una presión constante, se va, se va a tener como la misma cajita, pero no la misma cajita en realidad. Se va a tener un pistón móvil aquí mismo. Un pistón
Un pistón móvil. Pistón móvil, ¿no? Muy bien, y aquí tiene su gas ideal, ¿no? Su bonito gas ideal. Ah, presión constante. Muy bien, ¿no? Y tiene un pistón móvil en el que, pues gracias a esto, pues sí va a haber cuando se le meta un calor, cierto calor, a cierto DQ primo, a DQ primo, también va a haber un cambio en el trabajo y vamos a ver qué tipo de trabajo es. Pero este calor va a ser igual a un número de moles por Cp por diferencial de T, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿todo claro hasta ahí? Muy bien. Vemos que este sistema, como le estamos metiendo calor a este sistema, entonces la temperatura va a aumentar, ¿no? La temperatura va a aumentar tantito, un diferencial de T. O sea, se va a pasar de un T a un T más de diferencial de T, ¿no? De un T a un T más diferencial de T. Entonces la temperatura va a aumentar, ¿no? Es lo importante. Por tanto, para que la ley de los gases ideales se respete, vemos que esta temperatura aumenta. Y como la presión es constante, lo único que puede aumentar aquí es el volumen. Tiene que aumentar el volumen. Por tanto, va a haber un trabajo. W existe, hay un trabajo, hay cierto trabajo. Como el volumen cambia, hay cierto trabajo. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? Tiene que aumentar el volumen. Va a pasar de esta posición a, pues va a subir este pistón móvil, como acá, más o menos. Pam, pam. Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues de tal manera, sí, ¿no? Va a aumentar y va a aumentar el volumen y el pistón se va a mover, ¿no? Es lo que sabemos, ¿no? Por tanto, el cambio en la energía interna va a depender de cierto calor, primo, menos cierto trabajo. Y vemos que este trabajo es positivo. Por tanto, pues esto es negativo. Pues o sea, esto más bien se queda igual, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vemos que tenemos dos energías internas. Pero eso significa que son distintas. Estas dos energías internas son distintas. Pues en realidad no, porque aquí va a haber un cambio en la temperatura, un T más diferencial de T. Y aquí también un T más diferencial de T. Va a haber un aumento, va a haber el mismo aumento de temperatura. Va a haber el mismo aumento de la temperatura. Entonces, esta delta, déjenlo pongo con rojo, este cambio en la energía interna, rojo, va a ser el mismo cambio en la energía interna azul. Van a ser iguales. Van a ser iguales, ¿por qué? Porque es el mismo aumento de temperatura. Van a empezar desde la misma temperatura y van a aumentar la misma temperatura diferencial de T. Por tanto, el cambio en la energía interna va a ser igual. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué duda tienes, Vladimir? Tú dila, tú dila. No. mm, mm, ok. Sí, sí. Ah, ajá. Es que, pues, como así. Tú tienes tu trabajo que se define como la integral de la presión por el diferencial de volumen, ¿no? Y este diferencial de volumen en realidad es un cambio de volumen muy, muy pequeño, muy pequeño.
Entonces, si V2 menos V1, esto va a ser V2 menos V1. Pero si el volumen es constante, entonces delta V va a ser igual a cero. O diferencial de V va a ser igual a cero. Este pequeño cambio de volumen va a ser igual a cero. Entonces, el trabajo aquí va a ser igual a cero, ¿no? Para un volumen constante. Sí, sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y esto qué nos dice? Si la energía interna va a ser la misma, esto implica que este cambio de temperatura dQ, bueno, lo vamos a poner no con diferenciales, este cambio de la temperatura Q va a ser menor que este cambio de la temperatura Q', ¿no? Q' va a ser mayor que Q generado por un volumen constante. ¿Sí, sí entienden por qué? Ah, un segundo. Perdón, perdón. Este calor generado por una presión constante va a ser mayor que el calor generado por, ah, ah, más bien no generado, más bien necesitado para el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, se le va a, se va a necesitar meter más calor a una presión constante que a un volumen constante. ¿Sí ven por qué? ¿Sí ven por qué? Porque para que se respete esta igualdad de delta U igual a delta U, entonces se tiene que respetar que el calor de aquí tiene que ser igual al calor primo menos el trabajo. Y para que estas dos igualdades se mantengan iguales, no queda otro remedio que Q sea mayor, que Q primo sea mayor que Q, ¿no? Y eso es muy importante. Se va a necesitar meter más calor a una presión constante que a un volumen constante. ¿Y eso cómo se va a ver? En una gráfica PV, ustedes, aquí P, aquí V, ustedes van a tener su isoterma aquí, su primera isoterma, donde, donde se va a tener una temperatura 1 y una energía interna 1. Y pues aquí se va a tener otra isoterma acá, ¿no? Muy bien. Donde la temperatura 2 U2, ¿no? Y ustedes díganme, la temperatura 2 va a ser T más diferencial de T, ¿no? Un pequeño cambio en la temperatura, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Esa va a ser T2, ¿no? Y esa energía interna 2 va a ser pues otra, ¿no? Muy bien. Son dos isotermas distintas y, y pues vamos a pasar de una a otra. ¿Cómo va a ser distinto? Va a ser distinto. El trabajo, en una, el trabajo no existe y se va a alcanzar esta temperatura 2 a partir del proceso isocórico o isocórico o isovolumétrico, ¿no? Donde el trabajo va a ser igual a cero, ¿no? Y también está la otra, donde, chale, creo que voy a tener que borrar esta isoterma. Una disculpa. Chale. Algo así. Vamos a ver. Ok. Entonces, se va a alcanzar esta temperatura 2 de dos maneras distintas. Esta a volumen constante, donde el trabajo va a ser igual a cero, o donde, donde la presión va a ser igual a cero, ¿no? Digo, donde la presión, ¿qué digo?
donde la presión va a ser constante, ¿no? Y eso es un proceso isobárico. ¿Sí entienden esta gráfica? O sea, lo que yo estoy diciendo es que van a haber dos maneras de llegar a la misma isoterma. Está esta manera que vimos a volumen constante y está esta otra manera de llegar a la otra isoterma a presión constante, ¿no? Y vemos que aquí sí se genera un trabajo. Debajo de la curva va, va, va a haber cierto trabajo. ¿Sí ven? Esto va a ser el proceso a volumen constante, volumen constante, y este va a ser el proceso a P constante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. Vemos algo muy importante. El calor, aquí dijimos que se define como NCB delta T, ¿no? NCB delta T. Por tanto, la energía interna también tiene que ser NCB delta T para las dos energías internas, tanto para esta como para la otra, para presión constante. Entonces podemos decir, vamos a ir con este análisis, pero con diferenciales. Deducimos una expresión con diferenciales. Deducimos una expresión. Entonces se tiene que diferencial de U va a ser igual a diferencial de Q, ¿no? Eso ya quedamos. Que a su vez va a ser un NCB diferencial de T. Eso ya quedamos. Muy bien. Entonces, el cambio en la energía interna infinitesimal va a ser igual a NCB delta T. Diferencial de T, una disculpa. NCB diferencial de T. Muy bien. Eso para V constante. V constante. Pero para presión constante, el calor primo va a ser igual a NCP diferencial de T, ¿no? Diferencial de T. ¿Por qué el subíndice V en C? Ah, muy bien. V significa volumen constante y P significa P constante. Una disculpa por no aclararlo. A eso me refiero. Pero vean que estos, estos, mm, mm, estos coeficientes C van a ser distintos, ¿no? Van a ser distintos. Muy bien, y por eso el calor va a ser mayor. El calor que se le imprima, que se le tenga que imprimir a presión constante tiene que ser mayor. Muy bien, no tengo a nadie perdido. Aquí va lo complicado. Aquí va lo complicado. Luego decimos que el trabajo se define como la presión por un diferencial de V. Entonces, aquí tenemos que mi delta U, aquí tenemos que mi delta U es igual a Q' menos W. Por tanto, diferencial de Q' va a ser igual a diferencial de U menos diferencial, más diferencial de W, ¿no? Porque esta la pasamos sumando, ¿no? Muy bien, aquí no tengo nadie perdido. Ok, ok, ok. Entonces, esto nos queda que dQ' es igual a diferencial de U más diferencial de W. Diferencial de U ya dijimos que es. Diferencial de U es NCB delta T. Para ambos procesos, para los dos procesos va a ser la misma, NCB delta T. Y para diferencial de W va a ser P diferencial de V. Muy bien. Y para aquí es
NCP diferencial de T. Muy bien. No tengo nada perdido en esto. No, no. Ok. Entonces tenemos pues dos. Tenemos este y este, ¿no? Aquí podemos hacer algo. Am, el, la presión, yo, C no era el calor específico. Ok. am, sí, sí. El calor específico con minúscula. Está el calor que es la masa por el calor específico por diferencial de T, y está el otro calor que nos interesa más porque relaciona el número de moles N por C mayúscula por diferencial de T. ¿Te acuerdas, Vladimir? Que habían esos dos tipos de calor. Uno que relacionaba las masas y otro que relacionaba los moles. Precisamente, um, esta C mayúscula se define como M, digo, va, mm, se define como M mayúscula por C, por este calor específico, ¿no? Esta M mayúscula, acuérdate que es tu masa molar. Masa molar. Masa molar. ¿Sí te acuerdas, Vladimir, de esto? Que habían dos formas de expresar el calor. Ok, sí, sí, es que es muy importante. Y ok. Y como se acuerdan de la ley del gas ideal, PV igual a nRT, también hay una forma de ponerla en diferencial. O sea, P diferencial de V igual a N R diferencial de T. Entonces, esto mismo lo puedo pasar para acá, ¿no? Nos queda que el trabajo va a ser NR diferencial de T. Muy bien. Entonces, toda esta expresión nos queda NCP diferencial de T igual a NCV diferencial de T más NR diferencial de T. ¿Y esto de qué nos sirve? Oh, es mucho, muchas letras. Pues podemos cancelar primeramente los diferenciales de T. Y luego podemos cancelar el número de moles, porque es el mismo número de moles para las dos sustancias, ¿no? Es el mismo número de mol para las dos sustancias. Entonces, finalmente nos queda que la capacidad calorífica a presión constante, pues es igual a Cp igual a Cv más la constante de los gases ideales. Llegamos a esta bonita relación, que es muy importante, muy, muy importante. Y pues, o sea, ya han visto, ¿no? O sea, en una de las clases cuando vimos, ¿se acuerdan? Modelo cinético molecular. Modelo cinético molecular, donde hice un desbarajuste muy feo, ¿no? Y llegamos finalmente que esta capacidad calorífica a volumen constante es igual a 3 medios de R para un gas, para un gas para, para un gas monoatómico ideal, atómico ideal. ¿Se acuerdan que vimos esto? Que la capacidad calorífica
para un gas monotómico ideal es 3 medios de R. Entonces, por un ejemplo, podemos despejar a que Cp es igual a 3 medios de R más R, ¿no? O sea, sé que Cp va a ser igual a 5 medios de R, ¿no? A presión constante, opa, presión constante de un gas monoatómico ideal y llegamos a esta relación, ¿no? Como un ejemplo. Ah, sí, háganle caso a Toño. Respondan esa pregunta. Ok, y llegamos a esto, ¿no? Am, luego hay una manera todavía de relacionar esto. Vimos que el calor primo, o sea, es el calor generado, pues habíamos llegado que el calor generado, ahorita sea, que el calor, diablos, bueno, el calor generado a presión constante, vimos que el calor generado a P constante es mayor que a V constante. Y ahora ya podemos explicar por qué. Ya podemos explicar por qué analíticamente. Vemos que el calor a presión constante es NCP delta T, ¿no? Y que a volumen constante es NCV delta T. Pero esta capacidad calorífica va a ser CV más R. Por tanto, el calor que necesitamos para presión constante tiene que ser mayor. ¿Sí? Más no se cumple cuando la presión es constante. O depende de algo más. Mm, pues, tú di, Toño, tú di. Tú di la respuesta. Es esa relación de mayor, ¿no? No sé qué andan diciendo en ah, esa que deciste. Mm, pues De en Mayer, realidad, de Mayer. eh, Bueno, casi es la de Mayer. Le falta algo, creo. La de CP. Sí, canceló el ¿qué, número de moles. qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Una disculpa. Es que les digo que no puedo escuchar los micrófonos. Voy a- En la que cancelé. Ajá, pues lo cancelé, ¿no? Aquí cancelé el número de moles, cancelé el diferencial de T. Entonces llegamos a esta relación, que el coeficiente, la presión constante es mayor que el coeficiente a volumen constante. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues vemos que CP es mayor que CV. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No entendí bien lo del chat, pero bueno. Vemos que esto es mayor, ¿no?
Hay una relación que que los va a relacionar, que la definimos como el coeficiente, no, déjense los escribo, el coeficiente de capacidades caloríficas, ¿no? Y este se va a definir como gamma igual a Cp sobre Cv. Y pues, ¿qué ven aquí? Como Cp va a ser siempre mayor que Cv, entonces gamma va a ser mayor que 1 siempre, ¿no? Muy bien. Sí, 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 sí. Apréndanselo. En algún problema, no sé, en un ejemplo, les dicen les dicen que gamma es igual a 1.4, ¿no? Y que su capacidad calorífica a presión constante es igual a 8 tercios de R, ¿no? ¿De qué manera calculan la capacidad calorífica a volumen constante? Pues simplemente lo despejamos, ¿no? Cv es igual a, a, a Cp sobre gamma. Y Cp es 8 tercios de R sobre 1.4, ¿no? 1.4 es 5 tercios. Entonces, 8 tercios sobre 5 tercios se cancela, se cancela este con este y nos queda que la capacidad calorífica a volumen constante es 8 quintos, ¿no? Eso es como un ejemplo, 8 quintos de, va, va de R, ¿no? Ajá, sí, sí, de R. Ajá, sí, sí, no se cancela, no se cancela. 8 quintos de R. Acá me faltó la R. Y pues vemos, ¿no? Que 8 quintos es menor que 8 tercios, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? Espero no estarme equivocando con las cositas. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos a esto. ¿Qué sigue? Vamos a ver por fin qué pasa en un proceso adiabático de un gas ideal. Agárrense de las manos porque esto está como que medio complicado. Ok. ¿Se acuerdan de su gráfica de aquí? Que en un gas adiabático, digo, pues en un proceso adiabático, perdón, la gráfica de en PV va a bajar más rápido. Va a bajar más rápido. Baja más rápido, ¿no? Vimos eso, ¿no? Entonces, si tenemos dos isotermas, no sé, aquí tienes tu isoterma 1 y tu isoterma 2. Pues este ya es un tema aparte, ya es un tema aparte. Tu isoterma 1, que es un T más delta T, T más diferencial de T, me disculpa. Y aquí tú tienes tu isoterma, tu otra isoterma, que es simplemente T. Entonces, si yo estoy en un proceso adiabático, esto va a ser más o menos así, ¿no? Va a bajar algo así. Va a bajar así. Fuck. Va a bajar más rápido, ¿no? Y aquí se va a generar un pequeño trabajo bajo la curva. De aquí a acá. Un pequeño W. Pa, pa, pa.
Y podemos identificar aquí dos puntos. Aquí el punto A y aquí el punto B. En A yo tengo una presión PA y en B yo tengo una presión PB. ¿Sí entienden esto? O sea, lo que yo estoy haciendo es comparar dos gráficas. Vemos que para un proceso adiabático se baja más rápido, se baja mucho más rápido que para un proceso isotérmico. Aquí son dos isotérmicas, dos isotermas. Y aquí lo rojo es un proceso adiabático. Mm, mm, Proceso adiabático. De hecho, creo que exageras la isoterma. Sí, un poquito. Pero para que se vea el trabajo. La exagera un poquito para que se vea que se genera tantito trabajo. ¿Sí? Entonces, en el cambio de pasar de una isoterma a otra, se genera tantito trabajo. ¿No? Ah, entonces, pasamos de un T más delta T, diferencial de T, a un T, ¿no? A una isoterma T. ¿Esto qué implica? Que como no hay calor, la energía interna solo va a ser igual al negativo del trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a buscar otra relación. Busquemos una relación. Una relación. ¿Qué pasa aquí? Vemos que para cualquier proceso, diferencial de U va a ser igual a NCB delta T, diferencial de T. Y que diferencial de W va a ser igual a P diferencial de V, ¿no? Ok. Y pues dijimos aquí, ¿no? Que son iguales, son iguales aquí, ¿no? Entonces diferencial de U es igual a menos diferencial de W. Por tanto, NCB delta diferencial de T es igual a menos P diferencial de V. Ok. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Antes de ir a eso, volvamos a las relaciones que teníamos, a las dos ecuaciones que conseguimos. La del coeficiente y esta. Ok. Las vamos a rescatar. Vemos que para presión constante va a ser igual Cp igual a Cv más R, ¿no? Y que el coeficiente de las capacidades caloríficas se define como Cp sobre Cv. Entonces, si a esto, ah, si yo lo que hago es dividirlo, o sea, si yo hago esto como Cp menos Cv igual a R, y luego yo lo divido, como ah, yo lo divido entre CV, esto nos da R, o sea, si yo me estoy sacando de la cola el CV, estoy dividiendo ambos lados CV. Entonces nos queda que R sobre CV igual a CP menos CV sobre CV. Y que esto es igual a CP sobre CV Menos uno. menos 1, ¿no? Menos 1, ¿por qué? Pues estas dos se cancelan. Y ok, ¿y esto de qué nos sirve? Pues que no impaciente, que no impaciente, que no impaciente. Esto es igual a lambda, ¿no? Esto es igual a lambda. ¿Sí? Por tanto, R sobre CV es igual a lambda menos 1. Ok, llegamos a esto. ¿Y eso de qué nos sirve? ¿Esto de qué nos sirve? Pues volvamos acá. Volvamos a la gráfica de acá. Digo, volvamos al análisis de aquí.
Si yo lo que hago es volver a decir que P diferencial de B es igual a NR diferencial de T, por la ley de los gases ideales, no sé si se acuerdan. La ley de los gases ideales, PB igual a NRT. Solamente estoy como pasando a diferenciales por la ley de los gases ideales. Entonces, esto queda NCB diferencial de T igual a NR diferencial de T. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esto lo puedo cancelar con esto con esto. De hecho, no. De hecho, no. De hecho, no me equivoqué. Una disculpa. Ustedes tienen que la presión va a ser igual a NR diferencial de T sobre V. Mm. Mm, no es cierto. En realidad esto está mal. Una disculpa enorme, una disculpa enorme. Que la presión va a ser igual a NRT sobre V, ¿no? Entonces aquí lo puedo despejar. NCB diferencial de T igual a menos NRT sobre V diferencial de V. Sí, 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 sí. Lambda, gamma. Lo siento, estoy muy distraído. Estoy súper distraído. Es gamma, gamma. Gamma. Ok, muy bien. Entonces, llegamos a esta relación. Ah, si este lo paso del otro lado, sumando, nos queda NCB diferencial de T más NRT sobre V por diferencial de V, ¿no? Podemos cancelar también los números de moles, ¿no? Eso lo puedo cancelar aquí y eso lo puedo cancelar acá, ¿no? Todo también lo puedo dividir entre T. Entonces, dividimos todo entre T. Y esto nos queda CB diferencial de T sobre T más R sobre V diferencial de V. Y me estoy comiendo algo. Sí, ya vi que me estoy comiendo. Antes de pasar del otro lado, cancelamos el número de moles, ¿no? Ese lo pasamos dividiendo y la temperatura la pasamos dividiendo también. Entonces esto queda diferencial de T sobre T igual a menos R sobre CV, V diferencial de V. Y esto, pues, ¿para qué lo hicimos? Ustedes se preguntarían, ¿para qué lo hicimos? Pues para tener pues, el diferencial aquí y pues, su misma variable, ¿no? Lo pasamos del otro lado, nos queda diferencial de T sobre T igual a R sobre CV por V, digo, por diferencial de V sobre V, ¿no? Ok, ok. Y aquí tenemos R sobre CV. ¿Ya vieron? Que es lo mismo, que es igual a lambda menos lambda, gamma menos 1. Gamma menos 1. Diferencial de T. Ay, estúpido. Aquí se suma y es igual a 0. Aquí se suma y es igual a 0, ¿no? Esta pasa sumando, ¿no? Y aquí tenemos diferencial de T sobre T más gamma menos 1 por diferencial de V sobre V, ¿no? Y es igual a 0. Ay, por fin llegamos a esta relación. Por fin, por fin. Entonces, lo único que queda es integrar, ¿no? Pues ya tenemos aquí la variable v
Y aquí tenemos la variable v, diferencial de v. Aquí tenemos la variable de t, la diferencial de t. Entonces lo único que nos queda es integrar ambos lados, ¿no? Integramos ambos lados. Si integramos ambos lados, diferencial de t sobre t, distribuimos la integral de gamma menos 1 por diferencial de v sobre v, y eso es igual a 0, ¿no? Ok, ok. Se puede salir de la integral de esta cosa. Nos queda que la integral de diferencial de t sobre t más gamma menos 1 por la integral de dv sobre v, ¿no? Igual a 0. Y pues ya, díganme esta integral inmediata, díganme quién se sabe esa integral inmediata. Esa bonita integral inmediata. Logaritmo natural. Sí, para ambas, ¿no? Entonces que el logaritmo natural del valor absoluto de t, aunque pues eso del valor absoluto pues no nos sirve porque estamos manejando kelvins, que ya es absoluto. Logaritmo natural de t más gamma menos 1 por el logaritmo natural de v, ¿no? También puede ser el valor absoluto del logaritmo natural de v, pero vemos que no hay volúmenes negativos, ¿no? No hay volúmenes negativos, entonces, al menos en la termodinámica, no hay volúmenes negativos, ¿no? Entonces no se le pone el valor absoluto. Y muy bien, esto no es igual a 0, porque nos faltan las dos constantes de integración, C1 a C2, ¿no? Igual a 0. Las podemos pasar de este lado, ambas, y decimos que son constantes. C es constante. Es cualquier constante, es algo constante, algo que no va a cambiar en el tiempo, no va a cambiar en el proceso termodinámico. Entonces, podemos llegar a que el logaritmo natural de t, podemos aprovechar una de las propiedades de los logaritmos, de si tienes el producto de algo por un logaritmo, se puede pasar elevado. Entonces, logaritmo natural de v a la lambda menos 1, a la gamma menos 1, es igual a c, a una constante. ¿Sí? Y pues ya tenemos dos cosas en un mismo logaritmo, tenemos la misma base. Vemos una de las propiedades de logaritmos también, es que si tenemos la misma base, se pueden multiplicar pues, los logaritmos. Digo, los argumentos, los logaritmos, ¿no? B por C. Entonces esto queda que el logaritmo natural de t, v a la gamma menos 1 es igual a una constante. A una constante que sea. A la constante que sea, ¿no? Y vemos también que podemos elevar a ambos lados a la e, o sea, e a la logaritmo natural de tv a la gamma menos 1 igual a e a la c, pero como e es como 2.71, 2.7, entonces es otra constante, o sea, e a la una constante, pues es también una constante, ¿no? Esto también se convierte en otra constante k, si quieren. Entonces esto queda finalmente que tv a la gamma menos 1 es igual a una constante. ¿Sí? Llevamos una relación muy, muy bonita, muy importante, porque entonces, si pasamos de un estado a otro en un gas ideal, podemos decir que T1, V1 a la gamma menos 1 es igual a T2, V2 a la gamma menos 1, ¿no? Llegamos a una importantísima relación, a la relación más importante de la noche, seguramente. Oh, fuck. Proceso. Para un proceso
adiabático de un gas ideal, se llega a esta relación. Que T1 por V1 a la gamma menos 1 es igual a T2 V2 igual a gamma menos 1. Y pues dijimos, o sea, al principio parecía que esa gamma era inútil, o sea, no servía de nada. Solamente como que era una división entre dos coeficientes y ya, ¿no? Entre dos cocientes, ¿no? Y pues no servía para nada. Pero llegamos a una relación para un proceso, el proceso de un gas ideal en un proceso adiabático, y llegamos a esto, ¿no? Uh, y podemos todavía expandir, podemos jugar todavía más con esta expresión, ¿no? Decimos que la presión por el volumen es igual a nRT, ¿no? Entonces, T es igual a PV sobre NR. ¿Ok? Entonces, aquí puedo decir que PV sobre NR por V a la gamma menos 1 es igual a cierta constante K. Y pues una regla de los exponentes en álgebra básica vieron que X por X a la A menos 1 pues es igual a X a la A, ¿no? Porque estoy sumándole 1 aquí. Entonces, sí, ¿no? Entonces, X por X es como sumar X 1 más 1, ¿no? O X por X a la N es igual a X por N a la N más 1, ¿no? Sí, sí voy a mandar las notas. Entonces, esto nos queda que P sobre NR por V a la gamma es igual a una constante K. Y hay algo muy curioso. El número de moles y esta constante de los gases ideales también es una constante. Es otra constante. Estamos plagados de constante. Entonces podemos decir entonces que PV a la gamma igual a K sobre NR es otra constante. La llamamos W si quieren. No, W no, se van a confundir. La vamos a llamar así. Entonces, siguiendo la misma lógica de acá, para dos procesos iguales, para dos procesos, para un estado 1 y un estado 2, P1, V1 a la gamma, es igual a P2, V2 a la gamma, ¿no? Y ya, llegamos por fin a la relación más importante. También, estos, ya llegamos, por fin. llegamos. Ya acabamos de relacionar estas dos, ¿no? Se supone que esto lo vieron con Daniel y yo me fui como muy en chinga, pero igual les voy a mandar las notas, ¿no? Porque sé que sí estuvo muy pesado el procesamiento que hice. Ok. Estas quiero que se las aprendan. Esas dos relaciones quiero que se las aprendan porque pues nos hablan de cómo cambian un, un proceso adiabático. ¿Cómo cambia gas ideal para un proceso adiabático? ¿No? Y así, ¿no? Y ok. Ya para acabar este tema, para acabar, podemos calcular el trabajo durante el proceso adiabático. Podemos calcular el trabajo que se produce para el proceso adiabático, ¿no? Y pues vemos que como delta U es igual a NCB,
a delta t, esto va a ser igual al negativo del trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, el trabajo pues va a ser igual a n a menos ncv t2 menos t1 o simplemente ncv t1 menos t2. Solamente estoy cambiando el signo de esto, de esta ecuación y ya. Vemos que t1 es igual a p1 v1 sobre nr, ¿no? Por la ley de los gases ideales. O sea, esta la tienen que tener muy en cuenta, nRT. Por la ley de los gases ideales, T1 va a ser P1V1 sobre NR. Y T2 va a ser P2V2 sobre NR. Ok. Entonces, puedo aquí decir que el trabajo es igual a NCV por P1V1 sobre NR menos P2V2 sobre NR, ¿no? Ok. Vamos a factorizar NR. Si factorizamos NR, nos queda que el trabajo es igual a NCV sobre NR. Cancelamos las Ns. Nos queda P1V1 menos P2V2. Y llegamos a algo muy importante. Aquí, ¿no les suena de algo esto? CV sobre R, ¿no les suena de nadita? Pues es esto. Es R sobre CV, pero al inverso, ¿no? 1 sobre gamma menos 1 es igual a CV sobre R. Entonces, aquí podemos sustituir aquí y llegamos finalmente que el trabajo es igual a 1 sobre gamma menos 1. Un segundo. Entonces, 1 sobre gamma menos 1 por P1, V1 menos P2, V2. Y finalmente llegamos a otra relación que es muy importante, ¿no? De solamente desmenuzar de esto. Para un, para un proceso diabático de un gas ideal, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya acabamos. Aunque no lo crean, ya acabamos todo lo relacionado a la primera ley de la termodinámica. Ay. Y pues sí, se supone que lo habían visto con Daniel, pero pues obviamente no lo vio. Es que no, es que no supe bien que dio este Daniel, ¿no? Igual, esto les voy a mandar las notas. No es tan importante porque es mucho álgebra y mucho análisis. Ustedes quédense más bien con las relaciones. Ustedes quédense con estas fórmulas tan importantes que llegamos, a las que llegamos. Ustedes quédense con las verdes. Les voy a poner las verdes, de color verde. Ustedes quédense con estas fórmulas a las que llegamos, pues que son las más importantes. O sea, es importante saber cómo se despeja o cómo se llegan a estas, cómo se llega a estas. Pero ustedes mientras quédense con esto. Y estas son todas las fórmulas importantes a las que llegamos. Ya creo que ya. Eh, pues como un resumen rápido, vimos los tipos de procesos, el adiabático,
el isotérmico, el isobárico y el isocoico. Vimos cómo se comportaban. Lo más importante es que el proceso adiabático bajaba más rápido que una isoterma, o sea, se bajaba muy rápido. Luego vimos de qué manera se relacionaban las capacidades caloríficas. O sea, de, luego vimos de qué manera relacionábamos las capacidades caloríficas a CP y CV, de qué manera las relacionábamos y llegamos a que la relación es que la capacidad calorífica de un gas ideal va a ser igual a pues, la que tenga a presión constante, digo, a volumen constante, más la constante de los gases ideales, ¿no? Luego definimos un coeficiente que relacionaba dichas capacidades caloríficas y así, ¿no? Y pues no le llamamos sentido en este momento, en ese momento no le llamamos sentido, no vimos para qué servía, vaya, hasta que llegamos al proceso adiabático, a un proceso adiabático de un gas ideal, ¿no? Que después de mucha talacha, llegamos a estas importantes relaciones, ¿no? Y finalmente vimos, pues, el trabajo que se ejercía en un proceso adiabático, pues gracias a estas relaciones, ¿no? Um, entonces el trabajo pues ya no va a ser igual, pues ya no vas a necesitar pues hacer la integral de la isoterma, ¿no? Entonces, si ustedes ven la isoterma y aquí tienen su proceso adiabático, entonces tú calculas de este estado a este estado si quieres el trabajo, ya no vas a tener que hacerlo. Simplemente con esta relación que nos habla del coeficiente de las capacidades caloríficas, pues ya llegamos pues a esto, ¿no? Y muy bien. Y pues ya. Ustedes voten. ¿Quieren que les defina lo que es una máquina térmica? ¿O quieren acabar hasta aquí ya pues, todo lo que vimos? Porque ya pasaríamos al siguiente tema. Desde ya máquinas térmicas, ciclo de Carnot, segunda ley de la termodinámica, no sé. ¿O quieren dejarlo mejor para mañana? Sí, da miedo, da mucho miedo. Pues ya para acabar. Después de todo esto, llegamos a la segunda ley de la termodinámica. Que en realidad no se las voy a definir hoy. Hoy no se las voy a definir. Bueno, ok. Pregunta, en la última fórmula estaríamos diciendo que el trabajo es igual al calor. No, no es igual al calor. No. Vean algo. Dijimos que para un proceso adiabático, el calor no existe, el calor es igual a cero, porque no entra calor, solo existe el trabajo, ¿sí? Aunque el cambio de la energía interna va a ser igual a NCB delta T. Siempre, eso siempre se va a cumplir, ¿sí? Sí, sí. Sí, ¿te quedó claro, Vladimir? Aquí no estamos diciendo que el trabajo va a ser igual al calor. No, 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 no. Luego, ok. Y ok.
antes de pasar esto de segunda ley de la termodinámica, Ociel dijo algo muy chistoso, muy curioso, muy curioso. Habló gas de Van der Waals. Eso es solamente una curiosidad, porque no lo vamos a ver. Curiosidad. La ley de los gases ideales. Ley de los gases ideales. Ideales. Pues considera que PV es igual a NRT, ¿no? Que relaciona pues estas variables termodinámicas. ¿Y esto qué implica? Que si tienes como un volumen aquí de gases ideales, pues habíamos visto que un modelo cinético molecular, pues un segundo, Oye, un segundo. Vimos que para un modelo cinético molecular, las moléculas dentro de este gas ideal chocaban, ¿no? Aquí chocaban de aquí y transferían cierto momento P. Se transfería su momento, ¿no? Y luego también chocaban con las esquinas, veíamos que chocaban con las esquinas, ¿no? Y hacían como cosas raras, ¿no? Entonces la única manera que en un gas ideal, las moléculas solo interaccionan chocando. Pues sí, suena lógico, ¿no? Pero en la realidad, las moléculas también interaccionan con cargas, también interaccionan atrayéndose con cargas, atrayéndose eléctricamente. Y también tienen cierto volumen. Que hace que choquen de distinta manera. Sí, ¿no? Ya no van a tener un volumen despreciable. Aquí, como dice Toño, tienen un volumen despreciable. Tienen un volumen despreciable. Entonces, en su tiempo, Van der Waals, en su tiempo, anotó o puso otra relación en vez de PV igual a NRT. Hizo otra relación. Describió otra relación entre los gases ideales. Digo, entre los gases. Por favor, dímela, Toño, dímela. Toño, dímela. ¿Cuál es la relación? Se me olvidó. Una disculpa. Ya. Esta relación es P más AN cuadrado sobre V cuadrado por V menos NB igual a NRT. Y pues esto está en chino, ¿saben? Esto está en súper chino. Pero, pues en realidad, este término V menos NB
nos habla de un término de volumen, donde V es una constante, donde B es una constante, donde B es una constante, ¿no? Y relaciona el tamaño de las partículas, que relaciona el tamaño de las partículas. Y luego está este término. Pues es un término que nos habla de la presión dada por las fuerzas intermoleculares. Y esas fuerzas intermoleculares son o las cargas eléctricas o la fuerza de gravitación, aunque sea muy poquita, ¿no? Vemos que la fuerza de gravitación es casi despreciable, pero igual se considera aquí la fuerza de gravitación. No sé qué otro tipo de interacciones puedan tener, pero pues ese tipo de cosas. Estás ahí ya. Y muy bien. Muy bien. Pues esto solamente era un easter egg, ¿no? Y así, ¿no? Y ya. Ay, ya solamente era un easter egg. Entonces, lo que les quería decir era la segunda ley de la termodinámica. Ley de la termodinámica. Que en realidad no la vamos a ver hoy, no la vamos a ver, pero ya vamos a empezar el tema de la segunda ley de la termodinámica. Y antes de ver el tema de la segunda ley de la termodinámica, tenemos que definir la dirección de los procesos. Dirección de los procesos. ¿Y eso qué significa? Pues van a haber varias direcciones. Digo, dos tipos de direcciones. Una reversible, una irreversible. Reversible. Un proceso, o sea, una dirección, o sea, uno generado por la naturaleza. Son espontáneos. Van de una dirección. Van una dirección, pero no van a la otra. No en la otra. ¿Y esto cómo lo podemos ver? O sea, el ejemplo más sencillo de todos es ustedes tienen un vaso de agua. Ustedes tienen un vaso de agua. Y a este vaso de agua yo le pongo unas gotas de tinta. Gotas de tinta, ¿no? Y ustedes díganme qué pasa. ¿Qué pasa con este vaso de agua? Pues se hace turbio, ¿no? El agua se hace turbia. El agua enturbia. Entonces el agua se vuelve negra. El agua se vuelve negra porque
se diluye la tinta. ¿Y esto qué chingados tiene que ver con la termodinámica? Esto, seguramente van a decir, pues esto de qué tiene que ver con la termodinámica. Pues es que en la naturaleza lo que pasa es esto, lo que pasa es esto. La tinta pues hace que el agua se vuelva negra, pero nunca va a pasar en la naturaleza que la tinta se vaya hasta arriba y que pues el agua no se enturbie, eso solamente esté así. Entonces, nunca va a pasar en la naturaleza que la tinta no se diluya y se mantenga en la superficie. ¿Y esto qué tiene que ver con un proceso reversible o irreversible? Pues es que esto que pasa en la naturaleza es un proceso irreversible. Esto, eso que pasa en la naturaleza es irreversible. O sea, el agua ya no va a ser, ah, ya no va a ser agua. Simplemente se va a enturbiar y ya va a ser otro tipo de cosa. Irreversible, como dice Ociel, pues es volver con tu ex. O que la tinta se vaya hasta arriba y pues no ocurra esta dilución, vaya. Así. Entonces, reversible, un proceso reversible es cuando un sistema que está muy cerca del equilibrio térmico con su interior. Es cuando un sistema está muy cerca del equilibrio térmico con su interior y sus alrededores. Y así, ¿no? Entonces, no hay cambios de infinitesimales de temperatura. No hay cambios de temperatura. O, no hay procesos de temperatura o de lo que sea. Un cambio va a generar un cambio de estado, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el proceso reversible no interactúa con el alrededor. ¿Ok? Lamentablemente, lamentablemente, son, está idealizado, es algo idealizado y no existe en la naturaleza. Les, ok. Y pues yo creo que, bueno, ¿y esto de qué nos sirve? Pues, no, mejor ya lo voy a dejar esto aquí. Ya. Es lo único que voy a ver sobre este tema. Esto quiero que se lo queden muy en la mente. No sé, yo cuando... mm, 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 ah, bueno, ya acabé. Ya acabé.